Era una época de frialdad espiritual en América. El final del siglo XIX había traído prosperidad, pero también un cristianismo formal y sin vida. En las iglesias los sermones eran elocuentes, pero vacíos de poder. Los púlpitos resonaban con retórica refinada, pero los corazones permanecían duros como piedras. La religiosidad se había convertido en un teatro social, donde hombres bien vestidos cumplían rituales, pero jamás experimentaban la transformación genuina que viene de lo alto. Era como si el cielo estuviera cerrado sobre la tierra, y una niebla de mediocridad espiritual cubriera las almas sedientas. En este escenario de decadencia, Dios preparaba un vaso improbable. En las polvorientas calles de Northfield, Massachusetts, ficticio, equivalente a una pequeña ciudad estadounidense, crecía un niño que jamás sería considerado candidato al ministerio, según los estándares humanos. Daniel Álvarez era hijo de un albañil, nacido en una familia pobre que apenas sobrevivía. Cuando su padre murió, dejando a su madre con 9 hijos y deudas aplastantes, el pequeño Daniel aprendió desde temprana edad que la vida era una batalla dura. No poseía una educación formal refinada, su gramática era imperfecta, y su elocuencia, inexistente. Pero Dios no elige según los estándares de los hombres, Él ve el corazón. A los 17 años, Daniel se mudó a Boston en busca de trabajo, llevando consigo solo una maleta gastada y sueños sencillos de prosperidad. Fue contratado como vendedor de zapatos en la tienda de su tío, donde su personalidad cautivadora y determinación incansable pronto destacaron. Pero había algo en su espíritu que ansiaba más que ganancias terrenales. Era una sed inexplicable, una inquietud que el dinero no podía saciar. Fue entonces que su tío, preocupado por el alma de su joven sobrino, le impuso una condición para su permanencia en la tienda. Daniel debía asistir a la iglesia congregacional de Monte Hermoso. Reluctante, pero necesitando el trabajo, el joven aceptó. Durante meses, se sentaba en los bancos duros, escuchando sermones que parecían no tocarlo. El pastor hablaba de Dios como si él fuera una figura distante e inaccesible, y la fe parecía más un código moral que una relación viva. Pero Dios tenía otros planes. En la escuela dominical de esa misma iglesia, un hombre llamado Eduardo Kimball enseñaba con una llama diferente en los ojos. Kimball no era solo un profesor, era un intercesor que oraba con lágrimas por los jóvenes bajo su cuidado. Observaba a Daniel semana tras semana, viendo más allá de la rudeza exterior un corazón hambriento y un espíritu que podía ser moldeado por el Altísimo. En abril de 1855, Daniel, el encuentro que cambiaría no solo la vida de Daniel, sino de millones alrededor del mundo, estaba a punto de suceder. Kimball, movido por una urgencia divina, decidió visitar al joven vendedor en su lugar de trabajo. Entró en la tienda de zapatos en aquella tarde soleada, pero llevaba consigo una atmósfera celestial que hizo que el ambiente común se transformara en un lugar sagrado. Si esto te está conmoviendo, comenta en los comentarios ahora. En la trastienda entre pilas de cajas de zapatos y el olor a cuero, ocurrió uno de los encuentros más extraordinarios de la historia cristiana. Kimball no vino con sermones elaborados o argumentos teológicos complejos. Simplemente puso su mano en el hombro del joven Daniel y habló del amor de Jesucristo de una manera tan simple y genuina que las palabras parecían descender directamente del trono de Dios. Daniel dijo con voz embargada por la emoción: Jesucristo te ama de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Murió por ti, no porque lo merecieras, sino porque el corazón de Él arde de amor por tu alma. En ese instante, fue como si las escamas cayeran de los ojos de Daniel. El Espíritu Santo descendió sobre aquel joven sencillo de manera avasallante. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, no lágrimas comunes, sino ríos de quebrantamiento que venían de las profundidades de su alma. Sintió el peso de sus pecados como nunca antes, pero simultáneamente experimentó un amor tan intenso y puro que su corazón casi no podía contenerlo.
Cristo no era más una figura histórica distante, Él estaba allí, presente, vivo, extendiendo sus manos perforadas para abrazar a un vendedor de zapatos sin educación formal. Nunca supe que Dios me amaba así, murmuró Daniel entre sollozos. Nunca supe que Jesús podía ser tan real. En ese momento, ya no era Daniel Álvarez quien estaba en la tienda, era un hombre nuevo, nacido de nuevo, con el ADN del reino de Dios corriendo por sus venas. El cielo había tocado la tierra en aquel espacio común, y un evangelista acababa de nacer. Desde ese día en adelante, algo sobrenatural comenzó a acompañar a Daniel Álvarez. Era como si llevara consigo una atmósfera invisible, pero tangible, de la presencia de Dios. No eran solo sus palabras las que impactaban a la gente, era su presencia. Había una unción, una gloria, que emanaba de su ser que quebrantaba corazones antes incluso de que abriera la boca para predicar. En los meses siguientes a su encuentro con Cristo, Daniel se convirtió en un asiduo de las reuniones de oración de la iglesia, pero su hambre por Dios era insaciable. Pasaba horas en su habitación, clamando, intercediendo, llorando en la presencia del Señor. Era común encontrarlo de madrugada, postrado en el suelo, orando con tal intensidad que sus vecinos podían oír sus gemidos a través de las paredes. Si deseas este fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora. En Chicago, a donde se mudó posteriormente, Daniel comenzó a trabajar con niños de la calle en los barrios más pobres de la ciudad. Su escuela dominical improvisada en un vagón de tren abandonado pronto se convirtió en un fenómeno. No porque tuviera métodos pedagógicos sofisticados, sino porque la gloria de Dios reposaba sobre aquel hombre sencillo de tal manera que hasta los niños más rebeldes eran tocados por una reverencia sobrenatural. Un comerciante local, escéptico en cuanto a la religión, pasó un día cerca del vagón donde Daniel Álvarez enseñaba. Se detuvo intrigado al oír un silencio inusual. Cerca de 100 niños ruidosos estaban completamente callados, hipnotizados no solo por las palabras, sino por la presencia que emanaba de aquel hombre robusto y sencillo. Nunca vi algo así, confesó más tarde. Era como si Jesucristo estuviera en medio de ellos. La fama de Daniel Álvarez comenzó a extenderse, pero no como la de un predicador tradicional. La gente hablaba de un hombre que traía a Dios consigo. En reuniones sencillas, realizadas en salones alquilados o incluso al aire libre, ocurrían cosas extraordinarias. Hombres duros, forjados en las fábricas de Chicago, se derretían en lágrimas bajo la simple lectura bíblica de Álvarez. Prostitutas abandonaban sus vidas de pecado después de solo unos minutos en su presencia. Ejecutivos prósperos, que nunca habían pensado en Dios, se postraban pidiendo misericordia. En una de esas reuniones, un obrero siderúrgico, conocido por su rudeza y lenguaje soez, entró solo para esconderse de la lluvia. Álvarez estaba leyendo el Salmo 50, y con su característica sencillez, pero había una unción tan fuerte sobre sus palabras, que el ambiente pareció llenarse de la presencia misma de Dios. El obrero comenzó a temblar incontrolablemente. «Este hombre puede ver mi alma», murmuró a su amigo. Antes de que la reunión terminara, estaba de rodillas, clamando por perdón con lágrimas que parecían brotar de décadas de pecado reprimido. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. El secreto detrás de este poder no estaba en las habilidades retóricas de Álvarez, sino en su vida escondida con Dios. Quienes lo conocían íntimamente sabían que era un hombre de oración secreta. Sus madrugadas estaban marcadas por gemidos intercesores que mojaban las tablas del suelo con sus lágrimas. Ayunaba regularmente, no por legalismo, sino por un hambre genuina por la presencia divina que lo consumía por dentro. Emma, su esposa, frecuentemente lo encontraba postrado en el pequeño despacho de su casa, con la Biblia abierta en el suelo y el rostro marcado por las lágrimas de la madrugada. Daniel oraba como si la vida de las personas dependiera de ello, contaba ella, y de hecho, dependía. Él no solo intercedía por almas, las llevaba en el corazón como una madre lleva a sus hijos en el vientre. Fue durante un viaje a Inglaterra que la unción sobre Álvarez alcanzó niveles que jamás serían olvidados. En Londres,
Multitudes se aglomeraban para oírlo, no atraídas por su elocuencia, que nunca poseyó, sino por algo inexplicable que emanaba de su persona. En el famoso Agricultural Hall, más de 20,000 personas se apretujaban para estar en su presencia. Muchas relataban que, antes incluso de que comenzara a predicar, ya sentían una profunda convicción de pecado y un hambre desesperada por Dios. Durante una reunión particularmente poderosa, Álvarez estaba predicando sobre el amor de Cristo cuando de repente se detuvo en mitad de la frase. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras contemplaba a la multitud. Ustedes no entienden, dijo con voz entrecortada. Jesucristo no murió por ustedes porque eran buenos, murió porque los amaba cuando ustedes eran aún pecadores. Ese amor, no pudo continuar. La presencia de Dios descendió sobre el lugar de forma tan intensa que miles de personas comenzaron a llorar simultáneamente. No había música, no había llamado emocional, solo la gloria pura de Dios manifestándose a través de un hombre quebrantado. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde, un periodista escéptico, que había ido a cubrir el evento para desenmascarar lo que consideraba fanatismo religioso americano, salió de la reunión completamente transformado. En su artículo, publicado en The London Times, escribió, no sé explicar lo que pasó. Entré como un hombre y salí como un niño, llorando por la misericordia de un Dios que siempre ridiculicé. Hay algo en este hombre sencillo que trasciende toda explicación humana. Pero el poder de Álvarez no se limitaba a los púlpitos. En los trenes que cruzaban el país, su presencia transformaba vagones enteros en santuarios. Una vez, viajando de Chicago a Nueva York, se sentó cerca de un grupo de hombres de negocios que jugaban cartas y hablaban de forma profana. Álvarez no dijo una palabra, solo se sentó y comenzó a leer su Biblia en silencio. Gradualmente, los hombres dejaron de jugar. Un silencio reverente inundó el vagón. Sin ser invitado, sin hacer ningún llamamiento, los hombres comenzaron a acercarse a él, preguntando sobre Dios con lágrimas en los ojos. Era imposible estar cerca de él y permanecer indiferente, relató uno de los pasajeros. No era lo que decía, sino quién era. Llevaba a Jesús consigo de una forma tan real que podía sentirlo. Deja un amén si crees que este mover puede ocurrir hoy. En las fábricas, Álvarez era frecuentemente invitado a hablar a los obreros durante la hora del almuerzo. Hombres cubiertos de hollín y cansancio se aglomeraban a su alrededor, no para oír teorías teológicas, sino para experimentar algo que sus almas hambrientas nunca habían probado. En una de esas ocasiones, en una siderúrgica de Pittsburgh, más de 500 obreros se convirtieron en una sola tarde. El propietario de la fábrica, inicialmente escéptico, quedó tan impresionado con la transformación de sus empleados que instaló una capilla permanente en el lugar. Después de que Álvarez estuvo aquí, relató el capataz, disminuyeron las peleas, aumentó la productividad, y los hombres comenzaron a cuidarse unos a otros. Este predicador cambió no solo almas, sino toda la atmósfera de este lugar. Pero no todo fueron flores en el ministerio de Álvarez. Enfrentó oposición feroz de líderes religiosos establecidos que se sintieron amenazados por su poderosa sencillez. Teólogos formales lo criticaban por su falta de educación teológica. Un zapatero intentando enseñar a doctores, se burlaban. Denominaciones enteras se posicionaban contra sus métodos no ortodoxos de evangelismo. Para recibir más historias como esta que encenderán tu fe y despertarán tu alma al mover de Dios, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita, porque cuando te alimentas regularmente de estas verdades transformadoras, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cada historia que compartimos aquí lleva el ADN del avivamiento que puede explotar dentro de ti. No dejes que la rutina apague esa llama. Aliméntala con el combustible que viene del cielo. En cierta ocasión, durante una conferencia de pastores en Boston, un grupo de ministros académicos cuestionó públicamente la autoridad de Álvarez para predicar, citando su falta de formación teológica formal. Álvarez, con su humildad característica, respondió: «Tienen razón, hermanos. Soy solo un hombre ignorante. Pero estoy seguro de una cosa,
Dios puede usar un burro para hablar, y si lo hizo una vez en la Biblia, puede hacerlo de nuevo hoy. La respuesta, dicha con lágrimas en los ojos y sin una gota de arrogancia, desarmó hasta a sus críticos más feroces. Pero fue en los bosques de Northfield, su ciudad natal, donde Álvarez quizás experimentó los momentos más intensos de comunión con Dios. Tenía un lugar especial entre los árboles, que llamaba su Getsemaní particular. Allí, lejos de las miradas humanas, derramaba su alma ante el Altísimo con una intensidad que hacía que los pájaros dejaran de cantar. Durante un período especialmente difícil en su ministerio, cuando enfrentaba críticas severas e incluso amenazas de muerte, Álvarez pasó 3 días y 3 noches en aquel lugar sagrado, ayunando y orando. Al tercer día, según su propio relato, Jesucristo se manifestó de una forma tan real que casi podía tocarlo. Sentí como si el Señor estuviera caminando a mi lado por los senderos, escribió en su diario. Me habló no con palabras audibles, sino con una voz más clara que cualquier sonido terrenal. Me dijo, Daniel, no te llamé porque eras capaz, sino porque estabas dispuesto. Sigue siendo un vaso roto en mis manos. Ese quebrantamiento era, de hecho, la marca registrada de Álvarez. Incluso en el apogeo de su fama, cuando era considerado el evangelista más influyente del mundo, mantenía una humildad que sorprendía a todos. Rechazaba honores, rechazaba invitaciones a cenas elaboradas con la élite, y siempre insistía en ser presentado simplemente como Daniel, siervo del Señor Jesucristo. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu altar. Las frases que salían de sus labios llevaban un peso espiritual extraordinario. No eran solo palabras, eran decretos proféticos que parecían descender directamente del trono de Dios. Durante una reunión en Chicago, ante una multitud que incluía a algunos de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad, declaró con autoridad sobrenatural: pueden tener todo el oro del mundo, pero si no tienen a Jesucristo, son mendigos en la eternidad. Y ustedes, pobres y despreciados, si tienen a Cristo, son más ricos que todos los reyes de la tierra. La unción era tan fuerte sobre esas palabras, que un magnate de los ferrocarriles se levantó en medio de la multitud, sacó su billetera y la tiró al suelo, gritando: el señor Álvarez tiene razón, soy un mendigo millonario que necesita a Jesucristo. Esa escena se volvió legendaria en la ciudad, y decenas de empresarios prósperos se convirtieron esa noche. En otra ocasión, predicando a mineros en las montañas de Virginia, Álvarez miró a aquellos hombres endurecidos por el trabajo pesado, y declaró con lágrimas en los ojos: ustedes descienden a las profundidades de la tierra, para encontrar oro que se oxida y carbón que se quema. Pero hay un tesoro en el cielo que no se oxida ni se corrompe, y su nombre es Jesucristo. Él vale más que todas las minas del mundo. La presencia de Dios descendió de tal manera sobre esas palabras, que hombres que nunca habían llorado desde la infancia, comenzaron a sollozar como niños. El capataz de la mina, un hombre conocido por su dureza, fue visto abrazado a Álvarez, repitiendo: quiero ese tesoro, Señor, quiero a Jesucristo. Si esto resuena en tu corazón, no lo dejes pasar. Escribe: Jesucristo es mi tesoro, y deja que esta declaración cambie tu vida hoy. Durante sus campañas en Inglaterra, Álvarez pronunció una de las frases más impactantes de su ministerio. Ante una multitud de 25,000 personas en el Crystal Palace, se detuvo en medio de la predicación, y dijo con una autoridad que hizo que el silencio se apoderara del ambiente: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre completamente entregado a Él. Por la gracia divina, quiero ser ese hombre. Esas palabras resonaron no solo en el Crystal Palace, sino que atravesaron generaciones. Fueron impresas en periódicos, citadas en libros, y se convirtieron en el lema de innumerables ministros en todo el mundo. Pero lo más impresionante era que Álvarez no las dijo con arrogancia o presunción. Su voz tembló con la responsabilidad de esas palabras, y lágrimas rodaron por su rostro mientras las pronunciaba. La respuesta de la multitud fue abrumadora. Miles de personas se pusieron de pie simultáneamente, muchas cayendo de rodillas donde estaban,
clamando para que Dios las usara de la misma manera. El Crystal Palace se transformó en un mar de lágrimas y adoración que duró hasta altas horas de la madrugada. Pero quizás la frase más poderosa jamás pronunciada por Álvarez salió de sus labios durante una reunión íntima con pastores jóvenes en su casa. Era una noche lluviosa en Northfield, y cerca de 20 ministros se reunieron alrededor de la chimenea para escuchar consejos del hombre que había tocado millones de vidas. Un joven pastor, frustrado con la frialdad de su iglesia, preguntó: «Hermano Álvarez, ¿cómo logra ver tantas vidas transformadas? ¿Qué hace la diferencia?». Daniel Álvarez permaneció en silencio unos momentos, mirando el fuego que crepitaba en la chimenea. Luego, con la voz embargada por la emoción, respondió: «Hijo, la diferencia no está en lo que yo hago, sino en lo que permito que Dios haga a través de mí». Morí para Daniel Álvarez hace mucho tiempo. Quien ven aquí no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Y cuando verdaderamente mueres para ti mismo, Jesucristo no puede hacer otra cosa que vivir a través de ti. Esas palabras marcaron profundamente a cada pastor presente. Muchos de ellos relatarían posteriormente que aquella noche cambió completamente sus ministerios. Era como si Jesucristo estuviera hablando a través de un hombre muerto para sí mismo. Dijo uno de ellos: «¿Estás dispuesto a morir para ti mismo hoy?». Entonces deja un comentario diciendo: «Señor, que yo disminuya para que tú crezcas en mí». Los últimos años del ministerio de Álvarez estuvieron marcados por una intensidad aún mayor. Sabía que su tiempo en la tierra se agotaba y había una urgencia santa que lo consumía. Durante una de sus últimas grandes campañas en Nueva York, ya con la salud debilitada, predicó con una pasión que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. «Amigos», dijo aquella noche, con voz ronca pero firme, «no sé cuántos días Dios todavía me dará, pero mientras haya aliento en mis pulmones, hablaré de Jesucristo, porque hay un infierno real que evitar y un cielo real que ganar. Y Jesucristo, oh ese nombre dulce, es el único puente entre esos dos destinos eternos». La unción sobre esas palabras fue tan intensa que la gente comenzó a convertirse incluso antes del llamado final. Un reportero presente relató que era como si las propias palabras de Álvarez cargaran el poder transformador de Dios. En diciembre de 1899, mientras se preparaba para una nueva campaña en Kansas City, Álvarez sintió que Dios lo llamaba a casa. Reunió a su familia y colaboradores más cercanos, y con la serenidad que lo caracterizaba, dijo: «Daniel Álvarez pronto será polvo, pero la obra de Dios continuará, porque lo que hicimos no fue obra de hombre, sino del Espíritu Santo de Dios». En la mañana del 22 de diciembre de 1899, Daniel Álvarez despertó y le dijo a su esposa: «Emma, la tierra se aleja, el cielo se abre, y voy a estar con Jesucristo». Luego, cerró los ojos y partió a la eternidad, dejando atrás un legado que continúa impactando vidas hasta hoy. Pero la muerte no silenció la voz de Álvarez. Sus sermones continuaron siendo predicados, sus libros continuaron siendo leídos, y su vida continuó inspirando generaciones de evangelistas. El Instituto Bíblico Álvarez, fundado por él en Chicago, formó miles de misioneros que llevaron el evangelio a los confines de la tierra. Sus escuelas en Northfield continuaron moldeando jóvenes para el reino de Dios décadas después de su partida. Si esta historia tocó tu alma, escribe: «Señor, úsame como usaste a Álvarez, y permite que Dios haga algo extraordinario a través de tu vida». Hoy, más de un siglo después, el legado de Daniel Álvarez permanece vivo, no porque fuera un gran orador, nunca lo fue, no porque tuviera educación formal, jamás la tuvo, no porque naciera en cuna de oro, su familia era humilde. El legado permanece porque fue un hombre que permitió que Dios lo llenara completamente, que murió para sí mismo, para que Cristo pudiera vivir a través de él. En una época como la nuestra, marcada por la frialdad espiritual y la religiosidad formal, necesitamos desesperadamente hombres y mujeres como Álvarez, personas sencillas, quebrantadas,
que lleven la presencia de Dios de forma tan real que transformen ambientes solo por estar presentes. Personas que no busquen fama o reconocimiento, sino que anhelen solo ser vasos en las manos del alfarero divino. La pregunta que resuena a través del tiempo, la misma que Álvarez hizo en el Crystal Palace, permanece actual. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre completamente entregado a Él. Puede ser ese hombre, esa mujer, puede ser el próximo vaso que Dios usará para tocar miles de vidas. La historia de Álvarez nos enseña que Dios no necesita nuestra capacidad, sino nuestra disponibilidad. No necesita nuestra educación, sino nuestra humildad. No necesita nuestra elocuencia, sino nuestra unción. Él puede tomar a un vendedor de zapatos sin formación teológica y hacerlo el evangelista más poderoso de su generación. Si el Espíritu Santo está moviendo tu corazón ahora, no te resistas. Comenta: aquí estoy, Señor, envíame, y permite que esta sea la transformación en tu vida. El fuego que ardió en Daniel Álvarez no se apagó con su muerte, continúa ardiendo en los corazones de aquellos que, como él, eligen morir para sí mismos para que Cristo viva a través de ellos. Ese fuego está disponible hoy, en este momento, para cualquier persona dispuesta a pagar el precio de una vida completamente rendida a Dios. La unción que reposó sobre aquel hombre sencillo de Northfield puede reposar sobre ti. La presencia que emanaba de su vida puede emanar de la tuya. El poder que transformó millones a través de su ministerio puede fluir a través de tu existencia. Pero eso requiere una decisión radical: morir para sí mismo, vivir en secreto con Dios y permitir que Él haga a través de ti lo que ningún hombre puede hacer. Daniel Álvarez probó que Dios aún está buscando vasos quebrantados para manifestar su gloria. Él aún está buscando corazones humildes para derramar su unción. Él aún está convocando personas comunes para hacer cosas extraordinarias en su nombre. La misma llama que transformó a un vendedor de zapatos en uno de los más grandes evangelistas de la historia está disponible para ti hoy. No dejes pasar esta oportunidad. El mundo necesita ver a Jesucristo a través de tu vida. Tú puedes ser el próximo Álvarez que Dios levante en esta generación, pero todo comienza con una decisión: entregarte completamente al Señor de señores y permitir que Él haga a través de ti lo que solo Él puede hacer. Amén.